Conecta Talks, el podcast sobre innovación basado en la ley de la inercia. Todo cuerpo mantiene su estado, ya sea en reposo o movimiento, y ese es el objetivo, salir de la zona de confort y seguir en movimiento. Bienvenidos al cuarto episodio de Conecta Talks. Hoy hablaremos sobre diseño de productos y para ello nos acompaña Francisco Paredes de León, especialista en diseño de productos y negocios digitales, con experiencia en el mundo corporativo, consultoría y docencia. Muchas gracias por participar en este cuarto episodio. Francisco, ¿cómo te encuentras? Muy bien, Fernando, ¿cómo estás? Buenos días. Bienvenidos a todos. Es un gusto poder estar aquí en esta charla, pudiendo hablar sobre tema de diseño de productos, desarrollo de diferentes propuestas y sobre todo proyectos para el mundo digital. Perfecto, muchísimas gracias. Vamos a iniciar ya con el tema del día de hoy. Como bien sabemos, cada día se lanzan en diferentes partes del mundo miles de productos, millones probablemente, para lo cual el diseño de productos es un proceso fundamental en la estrategia empresarial de todas las organizaciones. Y es que los consumidores son cada vez más exigentes, la innovación hoy en día es un más. Coméntanos por favor, Francisco, un poco en base a tu conocimiento, a tu expertise, ¿qué significa diseño de productos y qué acciones implican para la generación de valor? Ok, a ver, cuando yo empecé en el diseño de productos ya hace 8 años, todavía no estaba muy marcado aquí dentro del país el desarrollo y los procesos de innovación. Entonces yo me fui con una beca a estudiar al Tecnológico de Monterrey, donde estudié una maestría justamente en diseño e innovación de productos, donde principalmente se centra dentro de las actividades que una empresa debe relacionar para poder identificar las oportunidades y desarrollar productos con una tendencia centrada en las personas. Entonces, el Human Centered Design o el diseño centrado en las personas es el principal eje del diseño de productos hoy en día. Debemos pensar en que el consumidor no necesariamente tiene la misma perspectiva que la persona que está creando productos. Entonces, cuando pasamos de un entorno empresarial centrado en la producción, centrado en la manufactura constante, a un diseño y a una elaboración de empresas centradas en las capacidades y en el entendimiento del cliente, es cuando empezamos a hacer un diseño de productos realmente. El eje principal del diseño de productos es centrarte en las personas y utilizar algunas metodologías que te puedan ayudar a desarrollar productos de manera mucho más ágil, ¿no? Hablamos de Design Thinking, de Scrum, hablamos de un conjunto de metodologías que ayudarán a que las empresas puedan crear productos mucho más acordes. Claro, y como mencionas, este tipo de metodologías básicamente están centradas en el ser humano, porque nos ayudan a una validación rápida de la idea y a la generación de un proyecto que al final genere valor para el cliente, no necesariamente para la empresa como tal, porque como mencionaban, muchas veces las empresas tradicionales se centran mucho en lo que los directivos o el personal considera, pero no necesariamente se centra en la satisfacción del cliente, o en todo caso se centra probablemente en medir la satisfacción del cliente en un proceso final, en un postventa, pero no en cada uno de los puntos del servicio o del producto que se brinda. Claro. Tim Brown, por ejemplo, Fernando, como lo que mencionas, él es un profesor de la Universidad de Stanford, del D-School, de la Escuela de Diseño de Stanford, y él plantea, es uno de los creadores del modelo de Design Thinking. Entonces, entre las cosas que plantea Tim Brown es que se pueden desarrollar productos nuevos y diferentes siempre y cuando veamos la oportunidad y los problemas reales de la sociedad. Estamos creando productos en el país centrados solamente en situaciones o casuísticas no centradas en las personas. Entonces, Tim Brown nos dice que todo producto realmente debe resolver un problema. Entonces, si nosotros podemos crear un producto que resuelva realmente un problema de las personas, entonces podremos generar un producto muy impactante en la sociedad. Desde la creación de una computadora personal hasta la creación de un reloj tecnológico como un smartwatch, todo tiene que estar centrado en las necesidades reales de las personas. Podemos ver muchísimos productos en los mercados
que han fracasado debido a que realmente fueron creados por la capacidad productiva que existía, mas no pensados en el cliente. El ejemplo de esto son las tablets. Podemos ver que las tablets existen en muchas variedades y muchos tipos, pero realmente no son tan usadas, porque existen unas necesidades más centradas en las personas, como es el tema de los smartphones, que han surgido como una necesidad muy pragmática, muy dinámica y que las personas lo siguen utilizando. Claro, y eso sucede porque muchas veces el emprendedor o la empresa, cuando no se centra en el usuario, termina probablemente teniendo ideas que son muy buenas, muy revolucionarias, pero que no necesariamente terminan solucionando un problema del usuario como tal, y es ahí donde sacan ideas geniales que han tenido mucho tiempo, mucho recurso, tanto humano como financiero, invertido, pero cuando llegan al mercado no funciona. Entonces es muy interesante tener en cuenta eso. Hay muchos factores incluso que tienen que tomarse en cuenta, como son los factores humanos, ¿no? Lo que yo veo es que, por ejemplo, todavía estamos trabajando muy poco en cuestión a los factores humanos dentro del desarrollo de productos aquí en el país. Por ejemplo, no veo que en muchos casos se esté evaluando la parte de la facilidad y la usabilidad que tiene cada producto con las personas. Todavía tenemos controles remotos que tienen 80 o 50 botones y que las personas utilizan 2 o 3. Y muchas veces vemos productos que las personas no entienden la funcionalidad de manera intuitiva. Entonces, cuando nosotros desarrollamos productos, lo hacemos de la mano de un factor de usabilidad, lo hacemos de la mano de un factor de facilidad del usuario, de tal manera que él pueda de manera directa, de manera intuitiva, ir entendiendo los productos. Y eso sucede mucho en los productos digitales, donde cuando tú diseñas una página web, no debe tener un manual de uso para el usuario, sino que él mismo debe entenderlo de manera directa, porque debe estar construido desde su forma de pensar. Ese es el primer paso de diseñar productos, es tratar de entender al cliente como una persona y como un ser humano que tiene necesidades, ¿no? Muchas veces no pensamos tampoco en la parte ergonómica de los productos, entonces creamos elementos o vendemos elementos que no se ajustan a la realidad de las personas. Tenemos productos que son muy grandes, productos que son muy pequeños, y las personas finalmente cuando se los prueban, quizás los compran por una necesidad inmediata, pero no por una satisfacción. Y lo más probable es que nunca regresen por ese producto. Claro, y ahora que mencionas un poco lo de las páginas web, es un claro ejemplo. O sea, si no está diseñada de acuerdo al factor humano, muchas personas ingresan a una web, si no la entienden, no les parece amigable, por ahí hay alguna información que está un poco escondida, difícil de encontrar. Simplemente se salen, buscan otra página y ahora hay infinidad de páginas, ¿no? Entonces ahora, hablando un poquito de eso, los cambios tecnológicos, los cambios sociales, incluso la misma crisis mundial por la que atravesamos hoy en día, ha llevado que gran parte de las operaciones empresariales vayan al mundo digital. Esta era una tendencia que ya viene de algunos años, pero que debido a todos estos cambios, estos crisis, se ha visto agilizada en gran medida. ¿Cómo el diseño de productos está inmerso en este mundo digital? ¿Cuáles son las tendencias que podemos identificar en estos últimos tiempos? Ok, entre algunas tendencias del diseño web y algunas tendencias del desarrollo de productos digitales está en 3 aspectos esenciales. Primero, hacerlos más rápidos. Segundo, hacerlos más intuitivos. Y tercero, hacerlos más atractivos. Es decir, trabajar mucho el user experience es un factor esencial dentro de todo producto para conocer qué tan bien se sienten las personas al utilizar un sistema. Eso quiere decir que debes conocer y debes empezar analizando el recorrido del cliente. No se puede concebir un nuevo producto digital si no se analiza el Customer Journey o el recorrido del cliente que tenga en esa plataforma. Desde el momento que la persona ingresa al home o tiene acceso a la página, cuáles son los puntos que va a ir visitando o va a ir recorriendo. Y debemos hacer un control antes de lanzar un producto, tomando prototipos o productos mínimo viables con las personas que posiblemente sean los usuarios de esta página. ¿Para qué? Para ver factores como la usabilidad, la facilidad de identificación, el tiempo de carga de la página, la facilidad y la estética, el sitemap y cómo te va a ayudar a identificar algunos botones que te ayude a conectar.
Igualmente como las imágenes. Muchas veces pensamos que el usuario es absoluto y totalmente visual, pero el usuario también tiene una búsqueda que va a realizar de elementos como botones y va a tener que leer algunos textos. Entonces tenemos que saber cuál es el tamaño de ese texto, cómo se va a conectar con las imágenes, cómo una interfaz con otra interfaz de la plataforma o de la empresa digital va a ser más fácil. Y si vamos a colocar un e-commerce, tenemos que ver si realmente la pasarela de pago, el sistema de e-commerce va a facilitar esto, si le estoy poniendo unos botones o si quizás el usuario quiere un QR para conectarse desde su móvil, para facilitarle un poco la experiencia y el uso de cada producto. Entonces, cuando nosotros queremos diseñar productos digitales, debemos partir de analizar quién es la persona o el usuario que va a recepcionar. Esto es muy importante. La segunda parte es ver el producto como tal y analizar la forma o la factibilidad de poder desarrollarlo. Y para eso, Eric Rice, por ejemplo, en el modelo de Lean Startup, nos dice que debemos crear productos mínimo viables. Y es lo que no se ve tanto dentro del país, ¿no? Cuando se diseña productos. En algunos casos he visto cómo, por ejemplo, algunas empresas desarrollan un producto y simplemente lo lanzan, pero ya terminado. No lanzan un producto para ver cuáles son las facilidades, las características que se tiene. No piensan en productos mínimos viables, sino que piensan en un producto terminado. Y muchas veces esos productos no tienen éxito. El día de ayer justo estuve en una conferencia donde escuchaba a una empresa que ha lanzado 5 productos al mismo tiempo para ver cuál funciona, pero son productos terminados. Y comentaban de que es muy triste que en el Perú decían nadie lo compra, nadie apuesta por las empresas peruanas porque ellos comentaban nadie ha visitado nuestras plataformas. Y lo malo es que no probaron ninguna de ellas. Todas las plataformas que presentaban mostraban errores dentro del diseño como tal y dentro del desarrollo de productos como tal. Entonces lo que hicieron ellos fue lanzar el producto terminado para ya comenzar a tener ventas sin haber probado qué tanta acogida iban a tener y cuál era el impacto que iban a desarrollar. En ese sentido, es importante que las empresas empiecen a pensar en el diseño de sus productos como tal, empiecen a pensar en realmente estoy construyendo algo que va a ser aceptado por el cliente o solamente a mí me gusta el producto, solamente yo soy la persona que lo va a aceptar y yo soy el único comprador. Porque eso es lo que se hace. Diseñamos productos pensando en nosotros, más no en los clientes. Claro, y justo en el episodio pasado conversábamos con el invitado de un punto clave en este mundo de las startups. Enamórate del problema y no de la solución. Y muchas veces vemos que en nuestro ecosistema sucede eso. Las personas proponen una solución, se enamoran de la solución, y no necesariamente esta es la solución adecuada para el problema, como lo mencionas en este caso. Muchas veces la misma cultura de los diferentes países, de las diferentes ciudades, las personas tienen características distintas, comportamientos muy distintos, y si no se realizan estos testeos, estas pruebas, el riesgo de fracaso es muchísimo mayor. Sobre todo en este mundo digital que es tan ágil y tan cambiante. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que si bien es cierto, es importante centrarte en el cliente, también es importante desarrollar una cultura desde adentro de la organización. Es decir, que en algunos casos veo empresas que lanzan un producto digital totalmente ajeno a su identidad como tal, ¿no? Entonces el consumidor o el usuario se muestra totalmente incierto o desconcertado respecto a la identidad de lo que le estás proponiendo. Esto ha pasado con muchas empresas de taxis aquí en el Perú que han lanzado aplicaciones móviles, pero sus aplicaciones móviles van hacia un sentido, a una experiencia distinta a la que presentan en su entorno físico. Entonces, como es un producto híbrido que combina la parte física y la parte digital, debe tratar de equilibrar la identidad corporativa que tienen y mostrar productos que realmente compartan sus valores, su enfoque, su dinámica, y de esa forma lograr tener un impacto favorable. Pero, sin embargo, no se está haciendo. Las empresas le encargan a una organización que les desarrolle un producto, les desarrollan un producto sin identidad, sin factores claros, sin expresión de valores, y las empresas lo incorporan. Entonces, hay casos de empresas que tienen 5 productos diseñados por 5 personas distintas y cada una de ellas con su personalidad, pero no consideran la personalidad de la organización. Entonces, eso no es un buen desarrollo porque quizás estamos pensando en el usuario, pero no estamos pensando también en la otra parte, en el trascender como organización.
Entonces, realmente el desarrollo de productos implica un trabajo bastante arduo y que para eso debe juntarse el equipo de marketing, el equipo de ingeniería, el equipo de producción, el equipo comercial y trabajar conjuntamente el desarrollo de productos. La innovación realmente es eso, crearle valor a las organizaciones. Y por ahí es donde muchas empresas deben empezar a trabajar con equipos dinámicos, asignar tareas específicas y trabajar quizás como en Google. Google tiene una política muy interesante, ¿verdad? En Google, por ejemplo, de las 40 horas a la semana que tú tienes que trabajar, te asignan 30 horas de actividades, 8 horas de trabajo en equipo y 2 horas de pensamiento. Entonces muchas personas dicen, pero ¿y qué hago en esas 2 horas de pensamiento? Al final del año, como tienes 52 semanas, multiplicadas por esas 2 horas, tienes 104 horas de pensamiento. Entonces te llaman al final del año y dicen, ok, ¿qué has pensado en 104 horas de trabajo? ¿No? Google te da un tiempo para reflexionar en cuanto a las mejoras que puedes hacer en tu área de trabajo. Entonces las organizaciones deben impulsar ese tipo de iniciativas en donde generen esa posibilidad de pensamiento dinámico para que las organizaciones se sumen a ello. Claro, y es que al final no se puede generar una innovación para el mercado si es que todavía manejas la organización desde adentro como una organización tan tradicional, ¿no? Esta cultura de innovación nace desde adentro en la conexión con los equipos de las diferentes áreas de trabajo, porque no puedes desarrollar una idea de manera aislada y luego tener todos esos problemas debido a que no hay la conexión necesaria entre cada una de las áreas, ¿no? Tanto producción, logística, atención al cliente, el área de ingeniería como tal. Entonces es importante tener en cuenta el trabajo no solamente técnico de conocimiento con la parte de innovación y el uso de metodologías ágiles, por ejemplo, sino la parte del trabajo de la cultura como tal dentro de la organización. Un ejemplo de un proceso de innovación interesante es el que está realizando ya desde hace algunos años el BCP, el Banco de Crédito del Perú. Y también el BBVA y la mayoría del sistema bancario realmente está desarrollando un trabajo muy interesante en la parte de experiencia digital y desarrollo de productos, porque empiezan centrándose en la necesidad de los usuarios. Esto no es nuevo, la banca lo viene realizando desde el año 2017, 2016. Ahí empezaron las primeras iniciativas de crear centros de innovación dentro de las organizaciones. Hay empresas en el Perú que ya están desarrollando unidades de innovación y unidades de desarrollo de productos conjuntamente con escuelas de negocio para tratar de generar una suerte de nuevas oportunidades para el crecimiento de la marca. Pero todo parte de entender cuál es el problema que vas a solucionar. Como bien mencionabas, hay que enamorarse de los problemas porque eso es lo que finalmente nos va a garantizar que el producto sea sostenible en el tiempo. Si no atendemos un problema, sino quizás una situación esporádica que se presenta al usuario, no hay una garantía de que el producto logre tener mucho éxito o logre ser trascendente. Los productos que han trascendido en historia y que han logrado tener un impacto es porque le dan al usuario mayor tranquilidad y mejor calidad de vida. Entonces tenemos que estar pensando en las personas, en sus necesidades, en qué es lo que está pasando, entender la coyuntura. Si bien es cierto, vivimos una situación muy caótica y dramática desde el año 2020 por la situación que estamos atravesando, también debemos ser conscientes de que han habido muchas oportunidades y se han presentado muchísimas oportunidades para emprendimientos en este caso. Hay una hackathon, por ejemplo, dentro de poco que se va a dar para que generen iniciativas como vacuna, ¿no? Claro, es una hackathon justo por Innovate Perú, porque quieren trabajar el tema de la comunicación también. He visto que hay propuestas para logística, para comunicación, para ingeniería como tal, por parte de esto de la vacuna, justo por todo el reto que implican todas las campañas de vacunación como tal. Y como nos mencionas, sí, ha creado problemas y caos para muchas personas, pero probablemente sea como lo mencionábamos también en un episodio anterior, una suerte de selección natural. Solamente están sobreviviendo aquellos que se adaptan, aquellos que son más fuertes, aquellos que
dentro de su visión, tienen al usuario dentro de su foco. Entonces, si bien para algunos está siendo un problema todas las consecuencias que trae esta crisis sanitaria, para otros, para los innovadores como tal, esto no significa un problema, sino más bien un reto, y trabajan en las soluciones para estos retos. Hay una característica importante que alguna vez la escuché en una conferencia que mencionaba que la innovación no es, como muchas personas consideran, una suerte o una oportunidad de algunos, sino realmente es un trabajo arduo para todos. No hay una empresa que no pueda ser innovadora. Todas las empresas pueden ser innovadoras en la medida que estén dispuestas a someterse al cambio y en la medida que estén dispuestas a investigar al usuario e investigar las nuevas oportunidades. Entonces, las empresas que van a desaparecer en el mercado, y no es de ahora, sino es algo que ya se viene dando desde hace muchos años, son las empresas que no estén dispuestas a sumarse al cambio. ¿Qué necesitas para sumarte al cambio? ¿Qué necesitas para aunar esfuerzos para la transformación de tu empresa? En primer lugar, una visión más holística de la realidad. No concentrarte en el árbol, sino en el bosque entero. Y poder identificar todas las oportunidades que puedan existir. ¿Qué es lo que hizo Panadería San Antonio, por ejemplo, si lo tomamos como un caso peruano? Esta empresa pues tenía muchos problemas y se dio cuenta que transformando su visión de negocio podría sobrevivir y se ha vuelto como líder de mercado en la entrega de delivery. Entonces, las empresas tienen que ver qué oportunidades está dando el entorno, analizar muy bien y sobre todo no centrarte en la zona de confort, sino que tienes que salir de esa caja, salir de ese espacio y pensar en nuevas oportunidades. Las metodologías ágiles son buenas, pero son buenas en la medida en que la cultura, como bien mencionabas, de la organización se vaya transformando. Y para empezar con eso, lo primero es que los directores de la organización también tienen que pensar de manera disruptiva y de manera mucho más dinámica. Para diseñar buenos productos, la regla es muy sencilla. Tenemos que empezar a pensar en el cliente, tenemos que empezar a transformar la organización, tenemos que empezar a generar una nueva cultura y tenemos que ser más ágiles en la forma de pensar. Entonces viene todo un conjunto de acciones que ya se vienen trabajando desde los años 90, que hay empresas que lo vienen implementando exitosamente en Estados Unidos, sin ir muy lejos en Colombia. Colombia es considerado actualmente en Sudamérica el centro de innovación más grande, porque tienen políticas y propuestas de desarrollo muy interesantes y vienen desarrollando productos muy dinámicos, de la mano con Brasil, ¿no? Que también desarrolla productos mucho más amigables y tiene sistemas de manufactura mucho más escalables. El mundo de las startups en ambos casos está desarrollándose de manera muy dinámica y muy sostenida, y hay mucho aporte del empresariado y mucha dinámica por parte de las universidades y manejan una triple hélice de manera constante, ¿verdad? Entonces, claro. Sí. Sí, y este tema justo que mencionabas de las hélices dentro de este ecosistema de innovación, justo dentro del país, de la región como tal, lo que buscamos es que nuestra región se pueda desarrollar de una manera mucho más ágil, de una mejor manera colaborativa por todos los diversos actores de las diferentes hélices, y solamente eso es lo que ese trabajo colaborativo, esa sensibilización en cada uno de los actores y de toda la población en general es lo que nos va a permitir crecer de una manera tanto más ágil como más sostenible e integral para al final tener una mejor calidad de vida para todos los ciudadanos, que es al final el resultado de todo el trabajo que puede generar tanto el sector privado como el Estado, la academia, la sociedad civil organizada y todos los actores participantes, desde los más pequeños hasta los más grandes. Un primer paso importante que deben dar las organizaciones es tener una observación clara de las tendencias en las que se pueden alinear, que es algo que veo que no se está desarrollando muy bien. Lo veo mucho en empresas de México y en clústeres de México, pero no lo veo todavía aquí en el Perú tan desarrollado. Por ejemplo, saber si mi empresa se puede alinear quizás a un enfoque sustentable, ecológico, o saber si puedo alinear un enfoque más tecnológico o más alineado a la salud, o más alineado hacia el ahorro o las energías limpias.
las empresas están desarrollando productos como lo venían haciendo las organizaciones en los años 50. Entonces, se necesita una reorganización del diseño, del desarrollo, del pensamiento, para generar productos más amigables, para generar productos más impactantes, para pensar, por ejemplo, en la calidad de producto que estamos desarrollando. La calidad ya debe ser parte inherente de cada producto. Entonces, no veo que se estén desarrollando muchos mock-ups dentro de las organizaciones. Esto es algo que debería tomarse muy en cuenta, el desarrollo de prototipos. No se están validando tantos productos. Creo que se está iniciando una suerte de cambio en este momento. Las organizaciones más clásicas todavía son renuentes, no están tan dispuestas a la generación de prototipos, sino que quieren el producto ya terminado. Dicen, en un mes yo quiero un producto en el mercado y quiero que se esté comercializando, y no se ponen a pensar en que el producto puede no ser tan exitoso. Entonces, siempre es bueno tener una metodología de trabajo. Entonces, si las empresas con las cuales yo tengo consultoría me dicen cómo empezamos a hacer desarrollo de productos, lo primero es empezar a tener un orden de las cosas que necesitamos hacer. Empezamos con una planificación concreta del desarrollo de productos. Luego empezamos a identificar tendencias en las cuales podemos alinearnos, y finalmente comenzamos con un estudio del usuario muy profundo para ver qué le parece cada producto de los que tenemos. Reducimos quizás todo el paraguas de producto, alineamos con nuevas tendencias, y luego vamos desarrollando algunas opciones en torno a la gestión de prototipos. Entonces generamos prototipos después de una lluvia de ideas importante y comenzamos a validar. Y es un tema de prueba y error. Validamos un prototipo, no va bien, vemos en qué falla, se mejora y seguimos pivoteando el producto hasta que el producto tenga ya la aceptación real, ¿no? Y se saca al mercado. De esa manera ahorramos muchísimo en costes que podría salir de que un producto no se venda, ¿no? Claro, y ahí viene la frase que puede sonar un poquito cliché, pero que es totalmente cierta y es una de las verdades en este mundo de la innovación. Equivócate rápido, equivócate barato. Sí, es una de las partes muy importantes dentro de esta prueba, de este testeo que es tan necesario para poder tener una suerte, más que una suerte, una posibilidad mucho más clara y mucho más tangible dentro del mercado para estos productos que se están lanzando, ¿no? Bueno, Francis. Lo interesante, sí, Fernando, aquí es que las empresas entiendan eso, porque muchas empresas dicen, oh, qué vergüenza, van a saber que me equivoqué, van a pensar que no tengo el desarrollo necesario, van a pensar que no sé hacer esto, y es que las empresas todavía no entienden cómo funciona realmente el proceso de innovación. No saben cómo funciona el proceso de desarrollo de productos, y si lo llevamos al punto digital, muchas empresas no quieren que vea su página web, la guardan, la mantienen en un beta, solamente se reúnen 5 personas y dicen la página está genial y la lanzan. Y después tienen un tráfico bajo y usualmente culpan al desarrollador de productos y le dicen es que esta plataforma no funciona, y es que no se ha tenido realmente un trabajo real en esta parte. Eso es muy cierto y eso es lo que deberíamos tener en cuenta. Bueno, Francisco, ha sido un gusto conversar contigo, agradecemos tu participación y toda la buena onda. Esperamos tener la oportunidad de contar contigo para hablar sobre otros temas de innovación y el mundo digital en alguna otra oportunidad. Te agradezco mucho, Fernando, agradezco a todas las personas que escuchen este podcast, y mi principal recomendación es que trabajen la innovación desde el punto de vista del usuario. La innovación no es solo un proceso que requiera mejor tecnología. La tecnología es importante, pero pensar en el ser humano es más importante. Centrarte en el cliente es muy importante. Aprendamos a conocer quiénes son los usuarios y hagamos una buena segmentación y sobre todo un buen análisis de persona. Yo les recomiendo muchísimo que vean las últimas tendencias. Existen muchas plataformas donde ustedes pueden identificar tendencias, características de los mercados, características de cómo se va transformando el mercado. Estamos en una era de cambio porque el usuario está cambiando, ya no tenemos el mismo usuario de la tendencia física, tenemos un usuario más digital
que no lo habíamos tenido hasta el 2019. Hemos crecido en el país en promedio casi 14 años en uso digital. Entonces, tenemos una suerte de transformación bastante sensible en el país y bastante sensible a través de los mercados. Considerar que ahora tenemos usuarios alejados de la estructura digital es ya prácticamente imposible. La mayoría está comprando por internet, está solicitando por internet, está investigando por internet, está estudiando por internet. Ya el internet se ha vuelto parte de nuestras vidas y eso no va a cambiar. Hay empresas que todavía dicen, en 3 meses volveremos a la vida normal, a lo que pasaba antes, y esa normalidad que antes teníamos no es la nueva estructura de negocios que vamos a tener en el futuro. Ser digital no es una opción, es una necesidad de las empresas ahora y es una obligación pensar en desarrollar un producto digital que acompañe nuestras oportunidades. Y de esa manera vamos a crecer, los mercados van a crecer y es excelente las iniciativas como la que tiene Fernando de promover la innovación en los mercados, promover la innovación de las pequeñas y medianas empresas. Yo encantado de poder participar en estos eventos y de poder ayudarlos en lo que pueda a desarrollar o a fomentar un poco el pensamiento fuera de la caja, el pensamiento dinámico y sobre todo a ayudar a crecer la competitividad regional, porque de eso se trata la innovación, crecer en competitividad. Y solamente vamos a crecer en competitividad cuando generemos valor agregado. Y yo estoy seguro que todos y las personas que escuchen esto es porque están interesados en crecer ese factor competitivo y hacer que la sociedad cambie, ¿no? Y darle mayor capacidad a nuestra producción y trascender, porque de eso se trata, trascender con productos. Fernando, nuevamente muchas gracias, ha sido un gusto. Muchas gracias, Francisco. En el episodio de hoy, con Francisco Paredes de León, conversamos sobre el diseño de productos y el mundo digital. Esto ha sido todo por hoy, esperamos que esta información los impulse a innovar. Por favor, no olvides compartirlo en redes sociales, estamos en todas las plataformas como Conecta la Libertad. Nos vemos en un próximo episodio. Esto ha sido todo por el día de hoy, esperamos que esta información te impulse a innovar. No olvides compartirlo en todas tus redes sociales, recuerda que estamos en todas las plataformas como Conecta la Libertad y nos vemos en un próximo episodio. Gracias por escuchar Conecta Talks. Suscríbete y no olvides ingresar a conectalalibertad.com para conocer más sobre la innovación.